Bueno, en el año 1976 Lacan da una definición de psicoanálisis que a mí siempre me llamó la atención y la verdad que quería compartir un poco algunas reflexiones en relación a lo que es un psicoanálisis y al método psicoanalítico del que hablamos, ¿no? A lo que pasa con el sujeto que viene a la consulta y un poco la forma en que se plasma la propuesta de Lacan en relación a cómo trabaja un psicoanalista o de qué se trata un psicoanálisis, ¿no? Y en el año 76 Lacan da una definición de psicoanálisis y dice que el psicoanálisis es un rodeo práctico para sentirse mejor. Si bien uno puede pensar que no es una definición, digamos, demasiado científica o demasiado técnica, me resulta interesante, y esto quería destacar, la palabra rodeo, en el sentido de cuántas son las vueltas por las cuales se tiene que atravesar el trazo de un discurso para poder justamente ver de qué trata un análisis, ver de qué trata o cuál es el padecimiento de ese sujeto, de por qué está consultando y cuáles son un poco, digamos, los elementos que empiezan a circular siempre teniendo en cuenta que trabajamos con un material que es significante, que es discursivo. Y en relación a esta primera definición, que si bien es cierto que no es, como decía, muy técnica, me remití al seminario número 11 sobre los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, en donde da otra definición de esta cuestión, y Lacan define la psicoanálisis como una praxis. Y él dice que es el concepto que le sirve, el concepto más amplio para designar de alguna manera lo que está intentando decir. Y dice que es una praxis en el sentido de que es un tratamiento de lo real por lo simbólico. Voy a citar. Dice, ¿qué es una praxis? Es el término más amplio para designar una acción concertada por el hombre, sea cual fuere, que le da la posibilidad de tratar lo real mediante lo simbólico. Que se tope con algo más o algo menos de imaginario no tiene aquí más que un valor secundario. O sea que en esta definición ya nos está mostrando cuáles son de alguna manera los tres registros que se empiezan a anudar, porque los menciona en la cita. Aparece lo real, aparece lo simbólico y aparece lo imaginario. Siempre se dijo que el psicoanálisis es de alguna manera una clínica de lo real, que hay un tratamiento de lo real por lo simbólico, pero yo quería hacer una aclaración con respecto a esto, porque a veces, bueno, se distancia un poco la cosa de lo que Lacan en realidad está intentando transmitir con la idea sobre todo de lo real. Después me voy a meter un poco con la cuestión simbólica y por otro lado lo imaginario que vendría como a soportar, es el soporte un poco de todo esto, ¿no? Hay dos cuestiones en relación al problema de lo real en Lacan, me parece. Primero que lo que Lacan nos está intentando decir es que lo que soporta de alguna manera esto es una escritura lógica. Es decir, para decirlo desde el vamos, para Lacan lo real tiene que ver con una escritura, con la posibilidad de escribir. Eso nos lleva directamente a pensar cuál es el lugar del trazo en todo esto y cuál es la operación que el analista hace en el consultorio, en el dispositivo, que como decimos siempre, no sería tanto una cuestión de ya de escucha, en el sentido de los oídos, sino un ejercicio, si se lo quiere decir así, más de una lectura. Pero para hacer una lectura tenemos que hablar por un lado de lo que quiere decir la escritura y por otro lado de cuál es el elemento fundamental que es la letra, porque la letra viene a estar estabilizada o viene a estar soportada por esta escritura de la que hablamos. Sin embargo, se ha dicho de lo real mucho. Una de las cosas que se sostiene en relación a lo real es comparar este concepto con la pulsión de muerte freudiana. Eso en algún momento se lo leía de esta manera, de hecho creo que también se lo lee a veces de esta manera, porque lleva a pensar un poco el concepto de la repetición. Es decir, como existe una pulsión de muerte en el ser humano, siempre implica una repetición, el sujeto siempre cae sin darse cuenta en situaciones que son displacenteras, en situaciones que son o que no generan insatisfacción o que generan insatisfacción o placer en el displacer, estar mal en el bien y todas estas cosas. Entonces se dice que de alguna manera lo primero siempre, como para decirlo de alguna forma, es lo real. Es decir, eso que aparece más allá del atravesamiento significante. Y Lacan me parece a mí que lo que está planteando es todo lo contrario. Si bien uno a veces cae en estos debates de qué estuvo primero, si lo real, si primero lo simbólico, más allá de que pensemos que esto, de que el nudo se da
todo junto, por así decirlo, que se escribe todo junto porque tiene sentido, una lógica toda junta, es lo real, lo simbólico y lo imaginario, anudados, porque sabemos que si se saca uno, pierden sentido los otros. Pero de todas maneras, si lo queremos pensar así, tenemos que siempre darnos una idea de que lo que está primero siempre es el significante. En Lacan no hay ninguna realidad para el psicoanálisis que sea prediscursiva. Y este es otro de los puntos interesantes porque a veces se compara lo real con, por ejemplo, algo más del tinte de la cosa en sí kantiana, del noumeno kantiano. Es decir, existe una cosa en sí que está por fuera de mí, que me preexiste, y ante lo cual yo puedo abordarla siempre a medias mediante el lenguaje, mediante la palabra. Pero uno cae en estas cuestiones. Como la palabra no, o el lenguaje o a mí no me alcanza para poder abordar todo eso, siempre se ve trunco, siempre hay algo que falla, siempre hay algo que está por fuera, siempre hay algo que yo no puedo acceder, que es lo que, digamos, o sí mediante la percepción, que también es limitada en ese sentido, y me da la sensación de que por otra parte, es una de las razones por las cuales se piensa a lo real como lo imposible. Lo imposible, lo que está por fuera del significante, lo que el significante no puede tocar, porque el agujero se encuentra en lo simbólico. Bueno, yo creo que si bien uno puede encontrarse con algo de este estilo en algún tramo de la obra de Lacan, me parece que sobre todo en la última parte de su enseñanza, él hace un gran esfuerzo por dejar claro que de lo que se trata es de la fórmula, es de llegar a la posibilidad del matema, es de hacer una estructura, una escritura lógica y que todo lo demás, sobre todo el trazo, es decir, el discurso donde todo esto se va a montar, porque después en definitiva es con lo que nosotros vamos, es el material significante con lo que nosotros vamos a trabajar en la consulta, porque de eso un poco se trata, de ver más o menos cuáles son los significantes que circulan en ese discurso y por qué está generando lo que está generando, dolor, angustia, miedo, sufrimiento, lo que sea, la posición en el mundo, como decía Lacan. Pero tenemos que tener en cuenta que él dice siempre que el sujeto nace en el campo del otro, nace en el discurso. No hay nada que para él, o desde esta perspectiva, esté antes. No hay una realidad que sea prediscursiva. Para nosotros la realidad es simbólica. Entonces, cuando se dice que el psicoanálisis es un tratamiento de lo real por lo simbólico, lo que está intentando decir es que lo simbólico es necesario justamente para de esa escritura poder ubicar cuál es el agujero, para poder ubicar, para poder escribir cuál es la falla, cuál es la falta. Esto es muy importante porque después se articula con otra idea que es bastante conocida, que es este tema de la no relación sexual. Que esto no quiere decir que no haya encuentro o que no haya encuentro al nivel de lo sexual. Lo que está intentando, porque se generan confusiones, lo que está intentando decir, cimentar un poco Lacan con esta idea, es que la relación sexual no puede ser escrita, que no se la puede escribir. No está diciendo que la gente no se encuentre o que no haya relaciones sexuales. Está diciendo que no hay posibilidad de realizar una escritura. En función de esto aparece lo simbólico, porque el agujero se produce en el sentido, en el aparato simbólico del sujeto, en el aparato simbólico que lo toma, que lo causa, que lo desea, si lo queremos pensar de esta manera. Y me parece que acá es importante porque acá se anuda un poco en relación a la cuestión también del registro de lo imaginario, en donde esto va a quedar soportado y va a estar siempre montado en una escena en donde lo que se genera un poco es esta relación especular con el otro, no solamente con el semejante, sino con la idea del gran otro. Con lo cual podemos pensar que tiene mucho sentido porque la idea del cuerpo se anuda siempre a la cuestión imaginaria, aparece siempre en el registro de lo imaginario. Pero yo en este breve video quería dejar en claro cuál es un poco la perspectiva que tiene Lacan con respecto a lo real y marcar una importante diferencia con respecto a lo que generalmente se suele decir de lo real, para separarlo un poco del cacho de carne, de lo que todavía no fue significado, porque si no pensamos como que el ser humano
nace con una bolsa de cosas, de órganos, de cosas, y que después es atravesado por el significante, y que es en función de ese atravesamiento en donde esto se pierde, lo cual quedaría siempre inaccesible, imposible. Y lo que está entonces, bueno, uno entra después en el mundo de la cultura, en el mundo del lenguaje. Bueno, lo que está diciendo Lacan es todo lo contrario, que primero lo que está es el significante, primero está lo simbólico, primero está el lugar en donde el sujeto va a nacer. Si no, esto no tendría realmente ningún sentido pensarlo así. Para Lacan, lo real tiene que ver con la posibilidad de escribir, con la posibilidad de hacer trazo en el sentido de una escritura y de una letra. Que bueno, en nuestro caso podemos pensar que la letra que conocemos que circula es el objeto pequeño a, que es de alguna manera, cuando uno piensa en fórmulas, en esquemas o en matemas, dar cuenta que la realidad con la que trabajamos, la realidad de lo que se trata, que si bien siempre decimos que es fantasmática, por otro lado tenemos que pensar que es una realidad lógica. Me parece que es uno de los problemas, porque con esto se rompe cuestiones que tienen que ver ya con lo biológico, que tienen que ver con, bueno, como se dice, el cacho de carne. Me parece como que es todo lo contrario y se separa bastante de esta idea del noumeno kantiano, en el sentido de, bueno, siempre va a haber algo para mí que es la cosa en sí, que es de alguna manera inaccesible, porque obviamente las palabras, el lenguaje no me lo permite, esto no me alcanza justamente por la falta que empieza a circular. Es imposible eso, no existe la completud en este sentido, y la falla de la que hablamos al nivel de la relación sexual. Pero lo que está diciendo Lacan es que es un problema de escritura. Así que bueno, espero que les haya gustado esta pequeña reflexión y nos vemos la próxima. Les mando un saludo.